Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. A todos nuestros amigos de YouTube también bienvenidos. Ojalá que sea de su agrado esta edición de clases. Tenemos aquí una gran pregunta que vamos a abordar al transcurso de esta clase y es ¿por qué tanta ilusión, por qué tanta emoción y empecinamiento para vivir en la tierra de Israel? Supongamos que el pueblo judío, como Herzl propuso, necesitaba una tierra porque vivían pogroms, vivían situaciones difíciles y estaban perseguidos, entonces necesitaban una tierra para estar seguros. La pregunta sería, pues, cualquier tierra. ¿Por qué esa tierra en específico? ¿Por qué la tierra de Israel en ese lugar geográficamente es importante? Como ustedes saben, hubieron varios planes para situar a los judíos del mundo en otros lugares, no necesariamente en la tierra de Israel. Como ustedes saben, el más famoso fue el Plan Uganda, que fue hecho en 1903, que se propuso en una reunión, en una asamblea sionista, en donde se proponía dar una meseta de unos 13,000 kilómetros cuadrados para que todos los judíos vayan allá, vivan allá tranquilos y nadie los esté molestando. Esta propuesta en esta asamblea sionista fue aceptada con 195 votos a favor y 177 votos en contra. O sea, se propuso el plan Uganda y se aceptó este plan. Esto fue en 1903. En 1905 hubo una expedición de gente que fue a ver el lugar, a ver qué tal estaba, y se dieron cuenta que estaba muy difícil, había animales, había tribus, los Masái estaban por ahí, está situado en Kenia, y era muy difícil tratar de llevar a todos los judíos hacia Uganda. Por lo tanto, se anuló este plan. Y así como no tan formales, hubieron muchos otros planes. Tanto en Madagascar, bueno, fue un plan propuesto por el régimen nazi, que anterior a la solución final propuso mandar a todos los judíos a Madagascar. No fue un plan de adentro hacia afuera, por así decirlo, pero hubo otros planes como en la Grand Island. Grand Island es un lugar cerquita en Estados Unidos, es una isla que está por el río Niágara. La propuso un señor llamado Mordejai Manuel Noach. ¿Sí? Quería llamar a este lugar Har Hararat, ya que esta es la montaña en donde Noach, en la arca de Noach, ahí se posó después del diluvio, y así como muchos. Un lugar en Arabia Saudita, otro lugar en Prusia, en Japón también hubo propuestas, en Alaska, en Argentina, o sea, muchos me contaron hace poquito, lo traté de investigar pero no encontré, que querían también en Baja California, toda la península en México, Baja California, querían hacer un estado judío ahí. Interesante, pero nunca se materializó. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no crear un estado judío o no un estado judío? Llamémosle un lugar en donde tenga propio dominio de los judíos, donde no sean perseguidos, en donde vivan en paz, en las propuestas primeras. Bendito Dios, vivimos en una época que en la mayoría de los lugares del mundo podemos decir que los judíos vivimos en paz, vivimos tranquilos, pero hubo épocas en donde estaban totalmente abrumados, perseguidos y necesitaban una solución, necesitaban un país para poder ser libres y para poder desarrollar los valores, ¿no? Entonces, ¿por qué la tierra de Israel es el lugar indicado en donde debemos de regresar como pueblo? Un pueblo que nunca perdió su esperanza, es algo increíble, es algo de verdad histórico, un pueblo que por 2000 años nunca perdió la esperanza de regresar a su tierra, de regresar al lugar en donde tuvieron sus 2 templos y cada año venimos saliendo de Tisha B'Av y estas semanas son las semanas de consuelo, en donde en los profetas que leemos posterior a la lectura de la Torá cada sábado se leen 7
profecías de consuelo hacia el pueblo y salimos de eso, pero es increíble como un pueblo que nunca olvidó, siempre quiso regresar, siempre sus rezos se dirigieron hacia Jerusalén y siempre tuvo este anhelo, y estamos a pocos años, podríamos decir, del regreso de los judíos a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué este lugar en específico? Y no nada más eso, ¿por qué Dios le quiso entregar en primera instancia al pueblo salido de Egipto, a los hebreos que estaban en el desierto? ¿Por qué les quiso entregar esta tierra específicamente, esta tierra geográficamente? ¿Qué tiene de especial? Realmente, yo que vivo aquí en México, la verdad, yo he ido a Israel varias veces y no le pide nada Israel a México. México, ve a Cancún, qué playas, qué montañas, qué cosas tan preciosas. Vayan a San Luis Potosí, vayan a las playas de Acapulco, de Cancún, a las montañas que tenemos. Es algo de verdad hermoso. Yo diario paso por un tramito y veo en la mañana la mujer dormida, el Iztaccíhuatl y el Popo al lado. Digo, ¿qué le pide? Israel, la montaña más alta que tiene es un montecito que no le llega a ninguno de las montañas de México. ¿Qué pasa? ¿Por qué este lugar no tiene los mejores recursos? No tiene geográficamente, está bien posicionado, tiene Smart. ¿Qué pasa con este lugar que lo hace tan especial? En las Perashot que estamos leyendo en estas semanas, en el Sefer de Barim, en la Perashá de Ekev, nos menciona la primera de las 5 beneficios que tiene la tierra de Israel, y por eso es la tierra prometida y por eso es la tierra que debemos habitar. Y vean qué bonito, dice así, lo voy a parafrasear para no hacerlo muy lento, y dice así: esta tierra que van a entrar no es como la tierra de Egipto. La tierra de Egipto era una tierra que la gente iba al río, se proveía su agua de los ríos, agarraban de sus vasijas, iban a los ríos y podían regar sus semillas como un huerto de hortalizas. Así pasaba en Egipto. Esta tierra es una tierra de montañas y valles, que de la lluvia del cielo bebe agua. Una tierra que Dios vigila con sus ojos desde el principio del año hasta el final del año. Y esta es una de las primeras razones por las cuales la tierra de Israel es tan especial, porque bebe agua del cielo. Es una tierra, acuérdense que hace 2000, 3000 años, la gente necesitaba del agua para poder existir. Hoy en día nada más que no lo vemos tan vívidamente. Hoy en día le pregunto a mi hija, ¿de dónde vienen los jitomates? Yo pensé que me iba a contestar del supermercado. Pero ya estamos peor. Me dijo del refrigerador. Imagínense, o sea, ya ni del supermercado vienen. O sea, ya llega el supermercado a mi casa y me da los jitomates. Ni siquiera tengo que ir al supermercado. Entonces hoy en día estamos muy desconectados. Nuestra comida, que es nuestra vida, y el agua que tomamos, y con lo que lavamos o nos bañamos, estamos totalmente desconectados de la fuente de dónde viene eso. Pero anteriormente, que estaban muy conectados, que agarraban el agua de la primera fuente y sus frutas, ellos las cosechaban, ellos las cultivaban, o ellos mínimo hacían el trueque de sus frutas y sus cosechas con la gente de alrededor. Entonces estaban mucho más conectados y vivían de eso y entendían la importancia del agua en sus vidas. Entonces, esta tierra no se nutre de ríos, se nutre de la lluvia. Si no llueve, hay hambruna, hay problemas, y es una tierra en Medio Oriente. Es una tierra que la lluvia no nada más es importante, también es difícil de conseguir esta lluvia. Lo vemos en la Torá en varias ocasiones, como desde Abraham hubo hambruna en la tierra de Canaán y tuvo que bajar a Egipto. También Isaac y Jacob y sus hijos tuvieron que bajar a Egipto por comida que Yosef guardó en los años de hambruna. Entonces vemos en los años de abundancia, él guardó, y en toda la zona tenía una sequía tremenda y tuvieron que bajar a Egipto, y es como empieza la esclavitud. Pero entonces vemos que esta tierra no es fácil de que llueva. Es una tierra prometedora, así dice Reb Jonathan Sachs. Es una tierra prometedora, pero depende del que promete.
Es una tierra que tenemos que subir los ojos al cielo para pedir esta lluvia. Es una tierra que invita a la vulnerabilidad y al constante dificultad en términos de la comida, de los insumos prácticos en ese momento. Entonces, Dios pone a los Yehudim en esta tierra porque quiere que volteen al cielo, quiere que suban los ojos al cielo y que pidan, que sea una tierra que conecte con el Creador, una tierra que haga un vínculo a través de la tierra y a través de tu día a día con Dios. Y una tierra que invita mucho también a la reflexión y a la conciencia, porque cuando todo está bien, cuando todo está muy bien, hay una ola de conciencia en donde cuando todo está mal, hay conciencia, hay motivación, hay dificultades, entonces se crea un ambiente de cambio y de mejoras, pero cuando de repente todo está bien en la vida, las civilizaciones caen y se pierden. ¿Por qué todas las civilizaciones han perdido? Porque les ha ido bien, no porque les ha ido mal. La realidad es cuando les va bien, se olvidan de la moral, se olvidan de la ética, la élite empieza a tomar todo el dinero y empiezan a tener valores totalmente arraigados al dinero y al poder, y entonces se empiezan a decaer las civilizaciones. En Eretz Israel hay un constante motivador de conciencia a través de la naturaleza y a través de las lluvias de la comida, porque cuando no hay comida, la gente empieza a tener conciencia, empieza a preguntarse qué hemos hecho mal, en dónde hemos fallado, en qué la hemos amolado, y empieza un ejercicio de conciencia constante que la tierra te puede ofrecer. Ese es el primer motivo de por qué esta tierra es importante, y ahorita en estas épocas en la tierra de Israel se está acercando la época de lluvias. Acuérdense que no es como aquí en América o por los hemisferios. En Israel la época de lluvias empieza en el invierno. El invierno es la época de lluvias, el verano es la época seca, por así decirlo. Y ahorita empieza la época de lluvias, y por eso tanto énfasis en ahorita que viene Sukkot, ahorita que vienen las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Son las fiestas de conciencia, son las fiestas de petición de lluvias para todo el año. Por eso es tan importante este lugar geográficamente. Vamos con dos motivos, ese fue el primer motivo. Vamos con dos motivos un poco más místicos, pero muy importantes y valiosos, y concluimos con otros dos motivos mucho más racionales. Vean los dos motivos místicos. Número uno, vamos a irnos rápido con estos, es lo que dice Rabbi Yehuda Halevi, en su libro llamado El Kuzari. Él en este libro escribe cómo no existe profecía fuera de Israel. La profecía solamente está totalmente conectada con la tierra de Israel. Por lo tanto, hay una mayor conexión espiritual y de conciencia con Dios en esta tierra. O sea, místicamente esta tierra tiene alguna fuerza que te ayuda a expandir tu mente, expandir tu conciencia y conectarte con Dios. Ese es la primer motivo. Les dejo una pregunta, a ver si la logran contestar. Investiguen en internet. ¿Qué va a decir el Kuzari sobre las profecías de Moshe Rabenu fuera de la tierra de Israel? O que él estaba en Egipto, etcétera. ¿Qué va a decir él sobre esto? Él dice solamente se puede obtener profecía en la tierra de Israel. Entonces, esta tierra en específico, geográficamente, tiene algo especial que te ayuda a expandir tu mente y tu conciencia. Número 3. Nachmanides, el Ramban Nachmanides, dice que esta tierra está gobernada por Hashem. Y así también lo menciona la Torah. Pero él, a través de ideas cabalísticas, él menciona que todas las países del mundo, todos los lugares del mundo, están gobernados por un ángel, y a través del ángel es como Dios se comunica, o sea, se provee esa tierra y recibe como si fuera el reporte diario de lo que está pasando en esa tierra. Es difícil entender cosas espirituales, pero con ejemplos, entendiendo que no es así, pero son ejemplos mundanos para entender lo que pasa ya un poco, ¿no? Entonces, a través de este ángel recibe los reportes y él manda cosas a este lugar. Pero en la tierra de Israel es Dios mismo
que Él provea esta tierra y que recibe que Él está viendo lo que está pasando en esta tierra. Y por eso es tan delicado fallarle a Hashem en la tierra de Israel, porque Él está ahí pendiente de esta tierra, y por eso es mucho más indicado, por ejemplo, los rezos que se reciben en la tierra de Israel. No es que no pueda hacer rezos o no se reciben en otros lados del mundo, para nada. Hashem está en todos lados y se puede decir está, porque no está, no es algo físico, pero Hashem recibe nuestros rezos en donde sea del mundo, pero cabalísticamente en Israel Él está pendiente, Él está ahí al pendiente, entonces por eso los rezos se dirigen hacia Israel y en Israel se reciben mucho más rápido, por así decirlo, si quisiéramos decirlo. Ese es el número 3, es Nachmanides. Vamos con el número 4. Y ya quitando la parte mística, una parte racional, es que cuando una persona está en el lugar histórico, en donde pasaron cosas con mucho valor del pueblo judío, con mucho valor de la historia judía, entonces te inspira y te ayuda a recrear esos valores, a querer tener esos mismos valores. La tierra de Israel tiene una historia increíble. Es un lugar en donde las piedras te cuentan la historia. Es un lugar en donde las piedras te hablan, donde del polvo sale la historia. Es increíble como una vez yo estábamos en un lugar que se llama Psagot. Es un lugar no tan al norte, más como al este de Israel, en donde hay un viñedo, y ahí nos decían la gente que nos estaba dando el tour, en los viñedos, probando vinos, muy bonito, nos decían que ahí han encontrado vasijas y vestigios de la época de los Hashmonaim, por ejemplo, que era la zona en donde ellos luchaban, y ahí, escarbando en la tierra, puedes encontrar vasijas, cachos de ollas, monedas. Es increíble cómo la tierra cuenta la historia en Israel. Es un lugar en donde históricamente tiene mucho valor. O sea, olvidémonos del pueblo judío, olvidémonos de todo, hablamos de historia. Históricamente es un lugar con mucho valor, en donde muchos imperios tuvieron injerencia, en donde el pueblo judío cuenta su historia de hace 3,000 años. Es algo increíble. Y entonces estar ahí y poder vivenciar eso y poder vivir en un lugar en donde históricamente te conecta, entonces te ayuda a recaudar los valores del pueblo judío desde antaño. Te acuerdas de Abraham, te acuerdas de Isaac, te acuerdas de lo que él vivió, de lo que él abanderaba, te acuerdas del pueblo judío entrando a la tierra de Israel y cuáles fueron los valores que querían transmitir en ese momento. Entonces te ayuda a tratar de recuperar de cierta forma los valores del pueblo judío de milenios en ese lugar, porque en ese lugar son los fundamentos, en ese lugar se echaron raíces en los valores judíos. Y créanme que los que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, es algo maravilloso, como de verdad, ya casi de jóvenes, de chicos, no lo sientes, pero cuando vas de grande y vas a Masada y ves lo que lucharon ahí. Masada es una montaña en donde había un fuerte después de la destrucción del templo. Se hizo un fuerte arriba para defenderse de los romanos que los estaban acosando. Y tienes el Muro de los Lamentos, ¿no? Que es de la remodelación de Herodes en el segundo templo. Y tienes tantas cosas de verdad que te hace recuperar valores, te hace recuperar cierta identidad en ese lugar. Y por último, el quinto motivo es ese sentimiento, y es un sentimiento, es difícil de expresar, pero es ese sentimiento de que fuiste corrido de tu casa hace 2000 años y quieres regresar a ese lugar, quieres regresar a donde era tu casa, a donde tú vivías, a donde pertenecías, donde tú eras. Más allá del tema histórico, que también influencia, pero es más que nada un vínculo que creaste con ese lugar, un vínculo emocional que creaste con ese lugar específicamente, y anhelaste regresar a ese lugar por 2000 años. Y entonces ahorita te dicen, pues vámonos a Uganda, vámonos a otro lado. Fueron opciones que tomaron a favor porque no había de otra, porque el sueño de establecer
un estado judío en Israel era un sueño a veces inimaginable. Pero si hubieran tenido las opciones, claro que hubieran decidido Israel porque hay un vínculo emocional con ese lugar. Hay un vínculo en donde era mi casa y aunque pasó mucho tiempo sigue siendo mi casa. Yo recuerdo que cuando de chiquito teníamos una casa en Cuernavaca y no pasan varios días sin que me acuerde o mi memoria me lleve hacia allá. Hay un vínculo en el lugar en donde viviste, en el lugar en donde creciste, en el lugar en donde, como cuando voy con mi papá y me dice, ay, yo vivía en la Colonia Roma, o yo voy con mis hijos y yo vivía en Polanco, y me decían, ahí yo vivía en ese edificio, en ese lugar, en esa calle, en ese piso, mira, ¿ves ese piso? Ahí yo vivía. Yo sé que pasaron muchos años, yo sé que pasó mucho tiempo, pero el vínculo existe. Y como dice Dios, como decimos en estas Haftarot, en estos textos de los profetas, le decimos a Dios, sí, hubo un abandono, pero le reclamamos a Dios y le decimos, ¿dónde está el documento de divorcio? ¿Dónde está el documento de liberación de esclavo? A mí nunca me liberaste, a mí nunca me abandonaste. Yo siempre seguiré siendo tu esposo, tu esposa. Yo siempre tendré este vínculo contigo y yo sé que tú nunca me abandonaste en todas las épocas y así fue, Hashem nunca nos abandonó y ahorita podemos ver con nuestros ojos las profecías realizadas en la tierra de Israel, en donde se fundamentaron los valores del pueblo judío. Estamos a un boleto de avión de diferencia, es algo maravilloso y podemos agradecerle a Hashem por esta dicha que nuestros ojos pudieron ver estos milagros realizados y ojalá que todos anhelemos y valoremos la tierra de Israel y los valores que se fundamentaron ahí y también entendamos un poco cómo la vulnerabilidad en nuestra vida, así como la tierra de Israel en el primer motivo que dijimos, la vulnerabilidad más allá de ser mala puede ser un ejercicio de conciencia, puede ser una fórmula para siempre ir creciendo, ir mejorando, ir avanzando en la vida y que siempre volteemos nuestros ojos al cielo en momentos de dificultad y podamos acudir a Dios y podamos que Hashem nos responda a todos nuestros rezos, nuestros tefilot. Gracias a todos, nos vemos la siguiente. Qué gusto estar con ustedes, a nuestros amigos de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Denle like, campanita y sigan sintonizándonos siempre aquí en el canal. Nos vemos la siguiente.